Listo. Bueno, vamos a ver el problema, ahí no veo el número, el 10. El problema 10, chicos, dice, dos placas conductoras paralelas y grandes que llevan cargas opuestas de igual magnitud están separadas por una distancia de 2,2 centímetros. Me dice, si la densidad superficial de carga para cada placa tiene una magnitud de 47 nanocoulomb sobre metros cuadrados, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en la región entre las placas? ¿Sí? Fíjense que me dice que me está hablando de densidad superficial de carga, sigma. Entonces me está hablando, si vamos a la práctica de Gauss, me está hablando de las placas que habíamos visto en el problema 3, ¿sí? Que era como si fuese una hoja de papel que tiene una carga distribuida por toda la hoja. Acá me está diciendo que tengo una placa que tengo una placa positiva, una negativa, separada de 2,2 centímetros, y que cada una tiene la misma densidad de 47 nanocoulomb sobre metros. Si nosotros veíamos el problema de Gauss, el último problema, había un punto que me pedía calcular el campo teniendo una placa positiva, una placa negativa, y calculábamos el campo de este lado, en el medio y en el costado. Este problema me dice calcular el campo en el medio. Como ya lo calculamos, sabemos que el campo en el medio vale sigma sobre epsilon 0. Entonces vengo acá y pongo que el campo entre las placas del problema 6 de Gauss, el campo entre las placas es sigma sobre epsilon 0. Sigma es dato, es 47 nanocoulomb sobre metro cuadrado, dividido epsilon 0, que es una constante, 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces me queda que el campo es igual a 5310 newton sobre coulomb. ¿Sí? Con eso terminamos el punto A. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, lo Sí, podemos sí, hacer así perfecto. Sí, sí. Sí, así en lo un hacen. parcial, En el parcial lo hacen digamos. así. Dice, ustedes ponen por Gauss, el campo es sigma sobre epsilon 0. ¿Qué pasa? Si a lo mejor en ese momento no se acuerdan cuánto valía el campo, ahí bueno, van a tener que calcularlo por Gauss y hacer el desarrollo. Pero si se acuerdan, lo ponen directamente, ¿sí? Está totalmente bien, es válido eso. El punto B me dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Bueno, a ver, yo sé que la diferencia de potencial, vamos a hacer así, ponemos la placa A que es positiva, la placa B que es negativa. Yo pongo mi sistema de referencia, pongo que mi punto cero está en la placa positiva, tengo mi eje X, y yo sé que las placas están separadas 2,2 centímetros, ¿sí? Entonces yo digo que el punto A es el origen, el punto B está a 2,2 centímetros. El campo va a ir de la placa positiva a la placa negativa, siempre es así. Entonces, yo tengo que calcular la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, si digo que este punto es el punto A y este es el punto B, lo que yo voy a calcular es la diferencia de potencial entre A y B. Por fórmula, la diferencia de potencial entre A y B es igual a más la integral entre el punto inicial y el punto final del campo vectorial diferencial de línea. Como yo me estoy moviendo del punto A al punto B, el diferencial de línea tiene la misma dirección que el campo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el producto de E por vectorial delta L, me queda el módulo de E por el módulo de diferencial de línea por el ángulo que tengo entre los dos, que es 0 grados. Y coseno de 0 es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Yo sé que la diferencia de potencial B a B, aquí es igual al potencial en A menos el potencial en B. De la fórmula esta, ¿qué me va a quedar? La integral entre A y B del campo, del módulo del campo por el módulo de delta L. El campo es una constante, fíjense que es un número, lo calculamos hace un ratito. Y me queda la integral entre A y B de diferencial de línea. Es como la integral de diferencial de X. Aquí es igual a L. ¿Sí? Y L evaluado entre B y A. O sea que esto me va a quedar que el potencial entre A y B, que es el potencial de A menos el potencial de B, va a ser igual al campo por el punto B menos el punto A.
El punto B tiene una coordenada de 2,2 centímetros y el punto A vale 0. Entonces, me va a quedar el campo por 2,2, que lo multiplico por 10 a la menos 2 para pasarlo a metro. Y me queda que la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa es de 117 volts. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, ahora fíjense, me dice, a ver qué me dicen por chat. Me habían pedido una tabla con las fórmulas, chicos. Me pasaron una, pero es una fotocopia del libro. La tengo que armar yo, porque lo que me pasaron, yo se los paso, pero lo pueden hacer ustedes con el libro. Si quieren las fórmulas, yo voy a ver si las puedo hacer hoy o mañana y les voy a hacer una yo. La que conseguí no me gustó, por eso no se las pasé. Yo entre hoy y mañana se las hago. Bueno, entonces, ahora fíjense lo que me dice. Si la separación entre las placas se duplica, mientras la densidad superficial de carga se mantiene constante, en el valor que se obtuvo en el punto A. Vamos a leerlo de vuelta. Esperen que me están ingresando gente y me confundí. Si la separación entre las placas se duplica, mientras la densidad superficial de carga se mantiene constante en el valor que se obtuvo en el inciso A, ¿qué sucede con la magnitud del campo eléctrico y la diferencia de potencial? A ver, las placas antes estaban separadas 2,2 centímetros. Ahora me dice que en lugar de 2,2 están separadas el doble. ¿Qué pasa con el campo? ¿El campo cambia si se duplica la distancia, la separación? ¿Qué les parece? No, no estaba en función Claro, de la distancia. el campo no. O sea que el campo queda constante. ¿Y la diferencia de potencial? ¿Qué va a pasar? Es así, cambia. ¿Y en cuánto cambia? A ver qué me dicen por chat. El doble, claro, Rocío. Cambian el doble. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es aumentando la distancia B. La distancia B se duplica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy duplicando la diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico es el mismo y la diferencia de potencial entre las placas es el doble, ¿sí? Lo podemos ver de la formulita de acá. ¿Se entendió entonces? Sí, ahora sí. Bueno, vamos al otro problema. Ahora me dice, el problema 11 dice así. El campo eléctrico en la superficie de una esfera de cobre con carga sólida y con radio 0,2 metros es de 3.800 newtons sobre coulomb dirigido hacia el centro de la esfera. ¿Sí? Entonces me dice, tengo una esfera de cobre. Si es de cobre, ¿cómo es? ¿Conductora o aislante? Conductora. Conductora. Entonces, ¿cómo va a estar la carga? ¿En la superficie o distribuida por toda la carga? Va a estar en la superficie. En la superficie, ¿sí? Y me dice que el campo va hacia adentro de la esfera, entra a la esfera. Si el campo entra, ¿cómo es la carga? ¿Positiva o negativa? Es negativa. Negativa. Entonces yo tengo una esfera que tiene radio de 0,2 con una carga negativa distribuida en toda su superficie, ¿sí? Y el campo vale 3.800 newtons sobre coulomb. Entonces me dice, ¿cuál es el potencial en el centro de la esfera si se considera un potencial igual a cero a una distancia infinitamente grande con respecto a la esfera? Ahí me está preguntando, ¿cuánto vale el potencial acá, en el centro de la esfera? El potencial en el infinito siempre lo consideramos cero. En todos los problemas me lo aclara, pero ustedes ya tienen que saber que lo consideramos como cero. Entonces, a ver, yo tengo una esfera. Bueno, me voy a Gauss. A ver, vamos a Gauss. El primer problema que tenía una esfera que era positiva y era conductora, ¿sí? Yo calculaba el campo afuera de la esfera. El campo afuera de la esfera a mí me daba K por Q sobre R al cuadrado, ¿sí? Pero esta carga era positiva. Y yo ahora tengo una carga negativa, pero la solución del campo va a ser el mismo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que ahora mi campo va a ser menos
la constante de Coulomb por la carga dividido el radio al cuadrado. ¿Sí? Esto lo pongo por Gauss. Entonces de acá yo puedo despejar cuánto vale la carga, porque yo voy a decir que la carga, que es igual despejando de acá, a menos el campo por el radio al cuadrado sobre la constante de Coulomb. Y me da menos 1,69 por 10 a la menos 8 Coulomb. ¿Sí? Entonces ahora puedo calcular el potencial. Yo voy a decir que el potencial es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia que hay entre la carga y el punto donde quiero calcular el potencial, que es el centro, o sea que es el radio de la esfera. Entonces, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, por la carga que es negativa, sobre 0,2, me da que el potencial es de menos 760 volt. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Por chat me dicen que sí. Bueno, como la esfera es conductora, el potencial que yo tenga en el centro lo voy a tener en cualquier lado de la esfera. ¿Sí? El potencial es el mismo. Ahora, ¿cuánto vale el campo adentro de la esfera si es conductora? Vale Cero. 0. Cero. ¿Sí? Entonces, si esto que está acá abajo es una gráfica del campo en función del radio, fíjense, el campo dentro de la esfera vale 0 y después el campo cae con la fórmula esta que tenemos acá. Ahora, si el campo es 0, dijimos que el potencial dentro de la esfera es constante y tiene este valor de menos 760 volt. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera graficar el potencial en función del radio, ¿sí? En valor absoluto, ¿cómo sería? En este lugar valdría 716 constante, dentro de toda la esfera en cualquier punto vale 716, y afuera de la esfera va a variar en función del radio, siguiendo una gráfica de este estilo. ¿Sí? No me pide graficar acá me pide calcular nada más que el potencial, pero bueno, si pidiera graficarla en algún problema, sería así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver otro problema. Ahora el problema dice así. Dice, una esfera metálica con radio RA de 1,20 centímetros está sostenida por un soporte aislante en el centro de una coraza esférica hueca, metálica y con radio RB de 9,6 centímetros. En la esfera interior se coloca una carga más Q y en la exterior otra menos Q. Se elige la magnitud de Q, que sea tal que haga que la diferencia de potencial entre las esferas sea 500, con la esfera interior a un potencial más elevado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo estas líneas que están así en azul, las tengo que borrar. Esperen que... A ver si las puedo borrar. Bueno, no sé cómo borrar acá. Fíjense, yo tengo la esfera que tiene un radio RA, que tiene una carga más Q, donde el radio RA es 1,20 centímetros. La otra esfera está a un radio de 9,6 centímetros, ¿sí? Tengo un radio RB de 9,6. La esfera de afuera tiene una carga menos Q, ¿sí? Me dice que la diferencia de potencial es de 500 volt y que el punto este va a ser el más positivo que el punto de afuera. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que el potencial entre el punto A y el punto B, ¿a qué va a ser igual? A la integral entre el radio A, que es el más chiquito, al radio más grande, que es RB, del campo por delta R. ¿Sí? Esta fórmula ya saldría de tomamos una que ya usamos en otro problema anterior, por eso no hago todo de vuelta al despeje. El campo, ¿a qué es igual? El campo vimos recién que el campo de la esfera es K por Q sobre R al cuadrado. ¿Sí? Es positiva la esfera esta, ¿no es cierto? Si yo calculo Gauss, el campo entre esta esfera y esta esfera, la esfera que encierra es la esfera chiquita, que tiene carga positiva. Por eso el campo va a ser positivo, K por Q sobre R al cuadrado. Entonces, en la integral reemplazo el campo por esto, la constante y la carga son constantes, salen afuera de la integral, me queda la integral entre RA y RB,
de diferencial de radio sobre R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. La integral de 1 sobre R al cuadrado es menos 1 sobre R, evaluada entre RA y RB. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Entonces, ¿qué me pide calcular? La carga. Despejo la carga. Va a ser BAB dividido la constante por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. La diferencia de potencial entre A y B es 500. Es el dato del problema. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. 1 sobre radio A menos 1 sobre radio B. Me queda que la carga vale 7,6 por 10 a la 6 a la menos 10 Coulomb. ¿Sí? Bueno. Acá, vieron que esta formulita que está acá, yo acá les hice el desarrollo para que lo tengan de nuevo, por las dudas que no se acuerdan. A ver, ¿se entendió cómo calculamos la carga? Si hay dudas me preguntan, lo explico de vuelta. Ahí Rocío me dice que sí. Fíjense, si alguno tiene duda cómo llegábamos a esta fórmula, la definición que me dice que el potencial en B menos el potencial en A es igual a menos la integral del campo por diferencial de línea. ¿Sí? Ahora fíjense, el campo... A ver, esperen un poquito. Este menos que está acá, este menos se cancela. El campo va hacia afuera y yo me estoy moviendo hacia adentro de la esfera. ¿Sí? Por eso el ángulo es 180 grados. Ahora vamos a ver por qué nos movemos hacia adentro de la esfera. Entonces me queda la integral del campo por delta L. Ahora, ¿qué pasa? Delta L entra y el radio, ¿para dónde crece el radio? Crece para afuera. Por lo tanto, diferencial de radio va a ser menos diferencial de línea. Entonces, ¿qué pasa? No, esperen que está mal esto. Estoy con otro tema en la cabeza, está mal esto. Esta fórmula está bien, es la fórmula teórica, ¿sí? Bueno. Esto está mal, porque el campo va para afuera y el delta L también, porque el radio crece para allá. Entonces el coseno acá no es de 180, es de 0. Esto lo tengo que corregir. Coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Acá sigue estando este menos que está acá. ¿Sí? BB menos BA menos integral de E por delta L. Ahora yo dejo el menos acá adelante. ¿Sí? Delta L crece para el mismo lado que el radio. Entonces delta L es igual a delta R. ¿Sí? Sigo teniendo este menos acá. Si este menos lo paso al otro lado, en lugar de tener potencial en B menos potencial en A, me queda potencial en A menos potencial en B. ¿Sí? Se invierte. Igual a la integral entre el radio A y el radio B de E por delta R. ¿Sí? Que esta es la fórmula que usamos acá. ¿Sí? Disculpen que tengo un problema con la quimioterapia que me tengo que hacer el lunes, que no me están reconociendo algo y ando ahí con un lío en la cabeza. ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, profe. Sí, sí. Yo esto después se lo corrijo y se los mando con el PDF corregido. Bueno. Bueno, a ver. Después me dice, elabore un diagrama de superficies equipotenciales que corresponden a 500, 400, 300, 100 y 0 volt. ¿Sí? Bueno, si nosotros hubiéramos estado en un cursado normal, hubiéramos hecho un trabajo práctico donde ustedes tenían que dibujar las líneas equipotenciales. ¿Sí? Íbamos al laboratorio, conectábamos una fuente y con un voltímetro las graficábamos a las líneas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, a mí me decía que entre la esfera de radio A y la de radio B tenía 500 volts. Si yo conecto un voltímetro es un aparato que me sirve para medir tensión. Yo hubiera conectado el positivo en la esfera de radio más chica y el negativo en la esfera negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me dice que el potencial mayor
lo tengo en la esfera esta que está acá, ¿sí? Me lo dice el enunciado. Entonces, ¿cuál va a ser mi potencial de referencia? ¿El negativo o el positivo? ¿Qué les parece a ustedes? El positivo. No. Siempre la referencia la vamos a tomar en el negativo, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo la referencia y acá tengo 500 volts, ¿qué radio va a ser fijo cuando yo tenga que dibujar las superficies equipotenciales? El radio que va a ser fijo va a ser el radio de la esfera negativa, ¿sí? Porque, ¿cuáles serían las líneas equipotenciales? Me pedía hacer dibujitos de círculos en donde yo, por ejemplo, pueda poner el positivo del tester y cuando yo apueste el positivo, mida, por ejemplo, 400 volts. Después hay otro lugar que yo pueda medir 300, después hay otro que yo pueda medir 100 y en otro que mida 0. La referencia va a estar en cualquier punto de la esfera de afuera. Entonces, ¿qué voy a decir yo? A ver, me está diciendo que calcule el radio que va a tener mi superficie equipotencial a 500, a 400, a 300, a 100 y 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? B a B es la tensión que va a variar en estos valores que me dicen acá. Después, el radio B va a ser constante. El que va a variar va a ser el radio A. ¿Sí? Ahora van a ver cómo. Entonces, ¿qué hago yo? Copio de vuelta la misma formulita, pero ya no lo llamo RA, lo llamo R. De esta fórmula despejo R, paso la constante dividiendo, la carga dividiendo, el menos 1 sobre RB sumando, me queda la tensión dividido K por Q más 1 sobre RB igual a 1 sobre el radio, y acá me queda que R es 1 sobre la tensión dividido la constante por la carga más 1 sobre RB. ¿Sí? Bueno. Entonces, me dice, si la tensión vale 500, ¿cuánto va a valer la superficie equipotencial? ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros ya lo habíamos calculado para 500. ¿Y para 500 cuánto valía el radio? RA sería. RA, ¿sí? Entonces, la superficie equipotencial que tendría que dibujar para 500 sería acá, ¿sí? Sería justo igual que la superficie que ya tenemos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a reemplazar la tensión por 400. Si yo acá pongo 400 y calculo, el radio me da 1,45, ¿sí? Quiere decir que yo acá tengo 0,96. A 1,45, yo acá dibujé un círculo a 1,45 que me quedó horrible porque lo dibujo con el mouse, pero a 1,45 yo tendría un círculo imaginario que si yo pongo el tester en cualquier punto de ese círculo, voy a medir 400 volts. En la fórmula esta, yo ahora vuelvo a reemplazar por 300. Si reemplazo la tensión por 300, el radio me da 2,53. Entonces, si yo a 2,53 dibujo un círculo, si yo pongo el negativo acá y el positivo en cualquier punto de ese círculo, yo voy a tener 300 volts. Lo mismo va a pasar con 100 y con 0. Cuando vale 0, ¿qué va a pasar cuando esto vale 0? El radio, ¿cuál va a ser el radio? RB. RB, ¿sí? Está bien. La diferencia de potencial acá es 0. Si yo conecto el positivo y el negativo en la misma línea de potencial va a ser 0. ¿Sí? Buenísimo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora otro problema. El problema 3 se dice así. Una esfera pequeña, con masa de 1,5 gramos, cuelga de una cuerda entre dos placas verticales paralelas separadas por una distancia de 5 centímetros. ¿Sí? Me da el dibujito. Las placas son aislantes y tienen una densidad de carga superficial uniforme más sigma y menos sigma. La carga sobre la esfera es de menos 8,9 por 10 a la menos 6 microcoulomb. Me pregunta, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Cuál diferencia de potencial entre las placas ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical? ¿Sí? Entonces me dice que esta carga es negativa, que yo tengo dos placas, una positiva y una negativa.
Me pregunta qué diferencia de potencial hace que la carga se mueva así. Por empezar, si la carga es negativa y yo tengo una placa positiva y una negativa, ¿cuál de las dos va a ser la placa positiva y cuál va a ser la negativa? ¿La de la derecha o la de la izquierda va a ser la positiva? La positiva, la de la derecha. Claro, esta tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando que esta carga se está moviendo para allá. Quiere decir que esta la está trayendo. Como esta es negativa y esta placa es positiva, voy a tener una fuerza de atracción. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la positiva, esta es la negativa. Bien. Nosotros sabemos que el campo entre una placa positiva y una negativa, lo habíamos visto hace un ratito, el campo era igual a sigma sobre epsilon 0, ¿sí? Lo habíamos usado hace un ratito. Bueno. Vamos a ver entonces qué podemos calcular. Yo para poder calcular el potencial, necesito conocer la distancia, aunque sea que tengo entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre de la carga. Yo digo, tengo la carguita, si este ángulo es de 30 grados, este ángulo va a ser de 60, está agarrada del techo, voy a tener, acá tengo la carga, tengo la tensión de la cuerda, voy a tener una fuerza eléctrica que me la tira hacia la derecha y voy a tener el peso de la carguita, ¿sí? Como está en equilibrio el sistema, está quieto esto, yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X y en Y vale 0. Entonces, la tensión de la cuerda la tengo que descomponer en X y en Y. ¿Y qué voy a decir yo? Que sumatoria de fuerzas en X a qué va a ser igual a la fuerza eléctrica menos la tensión de la cuerda en X, y eso va a ser igual a 0, por lo tanto fuerza eléctrica igual a la tensión en X. ¿Y qué voy a decir después? Que la sumatoria de fuerzas en Y a qué va a ser igual a la tensión de la cuerda en Y menos m por g, que es el peso. Entonces, ¿qué me queda? Que la masa por la gravedad va a ser igual a la tensión de la cuerda en Y. Tensión de la cuerda en X, yo puedo calcularla haciendo t por seno de 30, es la descomponerla nada más, y la tensión de la cuerda en Y, t por coseno de 30. Si yo divido miembro a miembro esta ecuación, ¿qué me queda? Que la fuerza eléctrica sobre la masa por la gravedad es igual a la tangente de 30, que es seno sobre coseno. Si yo acá despejo, me queda que la fuerza eléctrica es m por g por tangente de 30. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver una cosa. La fuerza eléctrica, por otro lado, nosotros sabemos que fuerza eléctrica es la carga por el campo. Y también sabemos que el campo es igual al potencial sobre la distancia que tengo entre las placas. ¿Se acuerdan de esta fórmula que E es B sobre D? Entonces, si ustedes se acuerdan de esto, yo puedo decir que esto, que es la fuerza eléctrica, es igual a todo esto que tengo acá. Entonces, yo de acá puedo despejar el potencial, ¿sí? Paso la D multiplicando, la carga dividiendo, y me termina quedando que el potencial entre las placas es 47,7 volt. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Después, ¿qué me dice? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Ocasionará, bueno, la diferencia de potencial es esta, ¿sí? Y después, nosotros, no me lo pide, pero nosotros sabemos que entre la placa tenemos el campo este, que se los dije antes, por Gauss. O sea que si yo, de acá, yo podría despejar cuánto vale la densidad de cada placa, en el caso que me lo pidieran, ¿sí? Yo esto se lo quiero poner por las dudas que surja en alguna parcial o algo de eso. Sí, chicos. Pero el problema me pedía nada más que esto. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otro. A ver. Bueno. Dice así. Una coraza esférica aislante, con radio interior de 25 centímetros y radio exterior de 60, tiene una carga de más 150 microcoulomb distribuida con uniformidad sobre su superficie externa. ¿Sí? Me dice que es aislante, pero me dice que igual que la carga está en la superficie externa. El punto A está en el centro de la coraza
y el punto B se encuentra en la superficie interna. El punto C se localiza en la superficie exterior, ¿sí? Entonces yo tengo el radio A, tengo el centro que es A, tengo el radio B de 0,25 y el radio C de 0,6. A ver, sí, 25 centímetros, que son 0,25 metros, y 60 centímetros, que son 0,6 metros, ¿sí? Y me dice que es conductora, pero igual que la carga está en la superficie, ¿sí? Está en el borde. Entonces me pregunta, ¿cuál será la lectura del voltímetro si se conecta entre los siguientes puntos? A y B, entre este punto y este punto, ¿sí? Después, entre el punto B y C, y después entre C y el infinito. Ahora fíjense una cosa. A ver, nosotros sabemos, por Gauss, si el radio es menor que C, ¿sí? Fíjense que yo el campo lo voy a calcular acá. ¿Qué carga voy a encerrar en mi superficie de Gauss acá? Ninguna, claro, Rocío. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es conductor, pero igual me dice que la carga está afuera. Entonces yo, si pongo acá la superficie gaussiana entre B y C, no encierro ninguna carga. Si no encierro ninguna carga, el campo va a ser cero. Si el campo es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que la tensión es constante. Siempre que el campo es igual a cero, el potencial es constante. ¿Qué quiere decir? Que es igual. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, tengo un tester, pongo el potencial positivo en el punto A y el potencial negativo en el punto B, ¿cuánto va a medir este tester? ¿Qué les parece? Lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo mida, va a medir cero esto. ¿Por qué? Porque la punta A y la punta B van a estar al mismo potencial. Cuando yo haga el potencial en A menos el potencial en B, el resultado va a ser cero. ¿Por qué? Porque A y B están al mismo potencial. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. La carga está acá afuera. Está en el borde, ¿sí? Está en el bordecito. O sea que cuando yo haga el potencial en B menos el potencial en C, también va a ser cero. Porque C también está, digamos que lo puedo considerar como que está dentro de esto, donde nosotros decimos que el potencial es constante, porque esto es un material que está todo unido. O sea que si B tiene un potencial, C va a tener el mismo potencial. Entonces, cuando yo haga el potencial en B menos el potencial en B, C también va a ser cero. Cuando yo haga el potencial en A menos el potencial en C, también va a ser cero, porque cualquier punto de C hasta acá adentro va a tener el mismo potencial. ¿Qué pasa cuando yo mido entre C y el infinito? Es como que yo pongo el positivo en C y el negativo lo mando al infinito. Entonces ahí sí, yo sé que el potencial entre C y el infinito, ¿a qué va a ser igual? Al potencial de C menos el potencial del infinito. Y el potencial en C, ¿a qué va a ser igual? A la K, a la constante de Coulomb, por la carga sobre la distancia que separa el punto C del centro, que es 0,6. Entonces el potencial en C va a valer 2,25 por 10 a la 6 volt. ¿Sí? Entonces, si el potencial en C vale esto, nosotros lo que habíamos dicho antes, que BA menos BB era 0. ¿Por qué? El potencial en A es igual al potencial en B. El potencial en B menos el potencial es 0. ¿Por qué? Porque el potencial en B es igual al potencial en C. El potencial en A menos el potencial en C es 0. ¿Por qué? Porque el potencial de A y el de C son iguales. Entonces, si me pide graficar, yo sé que entre A y C tengo el mismo potencial. Y para valores mayor que C, la fórmula cuál va a ser esta. K por la carga sobre R. Entonces, el potencial va a caer con esta forma, porque R va a aumentar para allá y el potencial va a tender a cero. Y está bien, porque dijimos que el potencial en el infinito vale cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe.
Profe, una pregunta. Sí, ¿En el punto C no tendría que haber un campo eléctrico? espera un poquito. En el punto C, haber un campo eléctrico. Si yo, por ejemplo, en el punto C no, afuera del punto C, para un radio mayor que C tengo un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo hago la superficie de Gauss acá, la carga que encierro va a ser Q. Y el campo eléctrico va a ser ese que era K por Q sobre R al cuadrado, que habíamos calculado antes. ¿Sí? En el punto C no. Claro, se consideraría que en C sería 0, como en B. Claro, exactamente. En C sí. Un poquitito más afuera de C, sí, ya tengo campo. ¿Sí? Porque acá es como que yo lo dibujé adentro, pero en realidad está en la superficie, es como que la carga estaría afuera. Yo este dibujito después se los paso de vuelta, ¿sí? Es como que está afuera. ¿Se acuerdan que nosotros siempre la graficábamos afuera cuando estaba en la superficie? Entonces como que el punto C es como que en ese punto todavía no tengo carga. Yo tengo carga afuera de C. Entonces, de C para adentro es como que no encierro carga. Entonces no tengo campo. Afuera de C, a donde yo dibujé esta línea celeste, ahí sí tengo campo. Y el campo va a ser distinto de cero, por lo tanto tengo el potencial este que está acá, que va a variar en función de R. Este potencial que yo calculo en C en realidad sería en el límite de C, ¿sí? Sería en el límite apenitas afuera de C, ¿se entiende? Claro, sería el límite por izquierda. Exactamente. Claro, Bueno, exacto. ¿estamos de acuerdo entonces? Sí, profe. Bueno, vamos al otro problema. A ver, este... Esperen un poquito, a ver. El problema, este es el 15. El problema 16 no se hace. ¿Sí? El problema 15 está en un video que subió Inés, así que no voy a perder el tiempo haciendo el problema 15. Vamos a ver el problema 17. ¿Sí? Y me queda el 17, 18 y terminamos. 18 y 19. Son problemas relativamente fáciles. Fíjense una cosa. El problema 17 dice así. Dos esferas metálicas A y B de 10 centímetros de radio cada una están colocadas de modo que sus centros distan 1 metro. ¿Sí? Tengo una esfera A y una B. Las dos tienen un radio de 10 centímetros. Son metálicas, o sea que son conductoras. Quieren decir que las cargas van a estar en la superficie, así como están dibujadas acá. Las dos esferas están separadas 1 metro. La esfera A tiene una carga de 30 nanocoulomb y la B tiene una carga de menos 60 nanocoulomb. ¿Sí? Me dice calcular el potencial de cada una. Bueno, entonces, nosotros vamos a calcular el potencial que tengo en la esfera A. Si yo calculo el potencial en la esfera A, yo voy a tener un potencial propio de la esfera A más el potencial que la esfera B le hace a A. ¿Sí? Entonces, el potencial en el centro de A debido a la carga B, ¿a qué va a ser igual? A la constante de Coulomb por la carga B sobre la distancia que separa la carga B de la carga A, que es 1 metro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? La constante de Coulomb por menos 60 nanocoulomb sobre 1 metro menos 540 volts. ¿Sí? Después, el potencial propio de la esfera ¿a qué va a ser igual? El potencial propio de A. Propio de A. A, la constante de Coulomb por la carga A sobre el radio de la esfera A. ¿Sí? Entonces, 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb, la carga es de 30 nanocoulomb sobre el radio, que es 0,1 metro, porque me decía 10 centímetros, que pasado a metro es 0,1, ¿sí? O sea, que este es el potencial propio de A, y este es el potencial que B le hace a A. Por lo tanto, en el centro y en la superficie de esta esfera, el potencial va a ser el potencial propio más el potencial que le hace la otra esfera, ¿sí?
Como este es negativo, se restan, entonces hago 2700 menos 540 me da 2160. Fíjense un poquito. Después me pide calcular el potencial en la otra esfera. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial de la otra esfera? Voy a tener el potencial propio de esta esfera más el potencial que la esfera A le hace a la esfera B. Entonces, ¿qué digo yo? Que el potencial en el centro de B debido a la esfera A va a ser la constante de Coulomb por la carga A, que es la que está haciendo el potencial a B, dividido la distancia entre el centro de A y el centro de B, que es 1 metro. ¿Sí? Me da 270 volts. Ahora, el potencial propio de B, yo esto lo tengo que corregir este apunte, el potencial propio de B, ¿a qué va a ser igual? A la constante de Coulomb por la carga B, dividido el radio de la esfera B. Me da menos 5400. Entonces, el potencial en B va a ser el potencial propio de la esfera más el potencial que la esfera A le hace a B. Sumo menos 5400 más 270 y me da menos 5130 volt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo calculé, fíjense, el potencial en el centro de A. Calculé el potencial en el centro de B. Yo acá les agrego una pregunta. Supónganse que le pregunten el potencial de A debido a B. ¿Qué me está preguntando? El potencial de A con respecto a B. Que sería el potencial de A menos el potencial de B. Y bueno, el potencial de A vale... ¿dónde está el potencial de A acá? 2160 menos el potencial de B, que es menos 5130, menos menos más, me quedaría el potencial de A con respecto a B, 7290 volt. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno. Ahora fíjense una cosa. Este es un problema que se ha tomado mucho en exámenes, ¿sí? Dice, se pasa carga eléctrica desde una esfera A de 1 centímetro de radio hacia una sostenida por un soporte aislante, o sea que me dice, yo tengo una esfera A, hagan de cuenta que está agarrada al piso por un soporte aislante, no conductor, a otra esfera B sin carga de 10 centímetros de radio, sostenida de igual modo, ¿sí? O sea, yo tengo otra esfera acá, agarrada a un soporte aislante del piso. Entonces me dice que se pasa carga de A hacia B, efectuándose la conexión mediante un hilo conductor fino, ¿sí? O sea que yo uno A con B con un alambrecito. Los centros de las esferas están separadas 50 centímetros y el hilo es lo bastante fino como para despreciar la carga que queda sobre él. ¿Sí? Se da inicialmente a la esfera más pequeña una carga de 10 nanocoulomb. Inicialmente esta tiene 10 nanocoulomb, ¿sí? Y la otra esfera no tiene carga, tiene 0. Entonces me dice, ¿cuál es la densidad de carga superficial sobre cada esfera? A ver. Inicialmente, esta tiene 10 nanocoulomb y esta tiene 0. Si yo las conecto con un alambre, ¿qué va a pasar con la carga? Se van a estabilizar. ¿Se van a qué? No te escuché. Se van a quedar estables. Se van a distribuir, ¿sí? La carga se distribuye ¿hasta cuándo? Hasta que las dos esferas queden al mismo potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo lo único que sé hasta ahora es, yo sé que esta empieza con 10, empieza, pero inmediatamente que yo la conecto, yo sé que estos 10 se van a distribuir. Yo voy a tener un poquito de carga acá y un poquito de carga acá. Lo único que sé es que cuando yo conecto esta carga con esta, con un alambre, sé que las dos van a tener el mismo potencial, porque el alambre es conductor. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, a ver, lo único que puedo decir yo es que la carga A más la carga B va a ser 10 nanocoulomb, que es la carga total.
Y yo digo, bueno, a ver, el potencial en B, ¿a qué va a ser igual el potencial en B? Al potencial propio más el potencial que A le hace a B. El potencial propio de ¿a qué va a ser igual? El potencial propio de B, perdón, va a ser la carga, la constante de Coulomb por la carga B sobre el radio de la esfera B, más el potencial que la carga A le hace a B, que va a ser la constante de Coulomb por la carga A sobre la distancia que separa la carga A de la B, que son 0,5 metros. Entonces, fíjense, reemplazo la constante, reemplazo el radio B, reemplazo la distancia de separación, pero yo no sé cuánto vale la carga B y la carga A. Quedo acá, no puedo hacer más nada. Pero puedo calcular el potencial en A, el potencial acá. Acá voy a tener un potencial debido a A más el potencial debido a B, que B le hace a A. Entonces digo, voy a tener un potencial de A propio más un potencial que B le hace a la esfera A. Entonces, el propio que va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga A dividido el radio de la esfera A más la constante de Coulomb por la carga B sobre la distancia que separa la carga B de la A. Reemplazo la constante de Coulomb, tengo el radio de A, tengo la distancia que la separa, pero no conozco ni la carga A ni la carga B. Pero ahora tengo dos ecuaciones. ¿Y qué es lo que yo sé? Que cuando las conecto con el alambre, el potencial de A y el potencial de B van a ser iguales después de un rato. Entonces, ¿qué hago? Igualo esta ecuación con esta ecuación. Las constantes se cancelan, ¿sí? ¿Y qué me queda? Una ecuación con dos incógnitas, que es QA y QB. Entonces, como tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación, tengo que buscar una ecuación más. ¿Y qué es lo que sé yo? Que la suma de las dos cargas va a ser igual a 10 nanocoulomb. Porque inicialmente esta tenía 10 y esta tenía 0. Yo sé que después acá no voy a tener 10, voy a tener menos, pero no importa. La carga se va a conservar. Por más que acá tengas 5 y acá 5, o acá tengas 6 y acá 4, siempre la suma de la carga de esta y esta tiene que dar 10, que es la carga inicial que yo tenía. Entonces yo sé que QA más QB vale 10. Entonces ahora sí tengo esta ecuación y esta ecuación, son dos ecuaciones con dos incógnitas, lo puedo resolver, ¿sí? Acá está el despeje, calculo cuánto vale la carga A, calculo cuánto vale la carga B. El despeje matemático, mírenlo, si no después me preguntan. Pero a mí no me preguntaba cuánto valía la carga, me pedía la densidad de cada esfera. Bueno, nosotros sabemos, si calculamos la carga A y la carga B, puedo calcular el potencial en A, que es igual al potencial en B. Entonces, bueno, yo digo que el potencial en A es igual al potencial en B, la carga A la calculé recién, la carga B la calculé recién, la carga A la calculamos en este despeje de acá. Calculo que el potencial me da 846 volts. Bueno, ahí tengo el voltaje. Pero me pide la densidad de carga. ¿La densidad qué es? La carga sobre el área. Entonces, la densidad de A, ¿qué va a ser? La carga de A sobre el área de A. ¿El área qué es? 4pi por radio al cuadrado. Entonces, la carga de A sobre el radio de A al cuadrado. ¿Y la densidad de B a qué va a ser igual? La carga de B sobre 4pi por el radio de B al cuadrado. Sí, chicos, y calculé la densidad de A y la densidad de B. Queda el problema 19, que es muy parecido. Yo se los voy a dejar porque ahora me tengo que ir. Acá está resuelto, igual yo después le voy a pasar esto corregido. Cualquier duda que tienen después me preguntan. Yo cualquier cosa después del mediodía ya estoy. Si quieren hacer otro Zoom o me quieren hacer una consulta por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Se entendió más o menos lo que vimos hoy, chicos? Sí, está Sí, re bien. profe, perfecto. Disculpen que ando con otro problemita y andaba